Dios los bendiga siempre. Vamos a orar. Hablemos con Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitirme en este día compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pido a Dios sabiduría y la dirección del Espíritu Santo para que este mensaje y las reflexiones sobre la fe en Dios puedan ser escuchadas en todo momento y servir para edificar sus vidas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de la predicación del día de hoy es cómo acercarse a Dios y tener una relación con Él. Para acercarnos a Dios, debemos primero creer en Él, tener fe en Él, creer en Dios firmemente, confiar en Dios. Significado de fe. Fe es creer. Cualquier persona puede creer y puede decidir en qué creer y podría tener mucho en qué ser depositada esa fe. Pero la fe que Dios exige es fe en Él. Es la fe puesta en Dios y en la fidelidad de su palabra. Para Dios, la fe solo es fe cuando está puesta en Él, si se cree en Él. ¿Y qué es tener fe? Tener fe es actuar con confianza, es creer que Dios cumplirá sus promesas. Tener fe es actuar con confianza, y esta confianza está basada en la palabra de Dios, confiando en que Dios nos ayudará a enfrentar cualquier situación que estemos viviendo. Vivir por fe es mucho mejor que un simple cumplimiento de ritos y reglas. La madurez cristiana significa hacer de Cristo el principio y el fin de nuestra fe. Para tener madurez cristiana debemos centrar nuestra vida en Cristo, no depender de rituales religiosos, no volver a caer en pecado, no confiar en nuestros propios recursos y no permitir que nada se interponga entre Cristo y nosotros. Que no haya ningún obstáculo, interferencia entre Cristo y nosotros. Cristo es suficiente y superior a todo. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es poner a Dios por encima de todo. La fe persevera más allá de cualquier fracaso que tengamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras que describen a la fe: confianza y certeza. La confianza en Dios. El inicio de la fe comienza por creer en Dios. Nuestra fe está puesta en Dios, que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder asombroso. Dios habló y de la nada creó el universo. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, estamos demostrando la verdadera fe. La fe es confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Estar convencidos de que lo obtendremos. Fe es tener firme convicción de lo que esperamos. Vivir lo que crees fundamentado en la palabra de Dios. Difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nosotros si no hay fe. Tener fe es obedecer y creer lo que Dios nos ha dicho. Es demostrar con nuestras acciones que estamos confiando en Dios. La fe en Dios nos permite ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo que pensamos que era imposible, porque para Dios todo es posible. Fe es fiabilidad, firme convicción, es la realidad de lo que esperamos y la prueba palpable de lo que no podemos ver. Juan capítulo 20,
versículos del 24 al 29. Vamos allí en estos versículos escuchar la incredulidad de Tomás, un discípulo de Jesús. Y nos dice la palabra así: pero Tomás, uno de los 12, se refiere a uno de los 12 discípulos de Jesús, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sucedió esto cuando Jesús se aparece a los discípulos después de su resurrección, pero Tomás no estaba con ellos en ese momento. Tomás no creyó que Jesús se les había aparecido y quería pruebas, evidencias. Tomás dudó de la aparición de Jesús, pero Jesús le enseñó, mostrando sus heridas, para que tuviera la certeza, la convicción y creyera, es decir, se convenciera. La duda de Tomás se convirtió en fe. Y esta enseñanza nos muestra que muchas veces nosotros estamos enfocados en la duda y nos impide acercarnos a Dios, creer en que Él lo hará. La duda es dañina cuando se convierte en terquedad y vivimos estancados en ella. No hay que dudar y debemos estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. La fe no niega la realidad que vivimos, sino que pone a Dios por encima de ella y confía en que Él puede cambiarlo todo. Cuando tengas dudas, no te quedes sumergido en ellas, más bien profundice su fe y busque respuestas en la palabra de Dios. Jesús dijo que somos benditos si creemos en Él, sin tener que verlo. Y en la Biblia encontramos evidencias y testimonios de los creyentes, de hombres que caminaron firmes en la fe. Jesús es real, solo hay que creer en Él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada y los creyentes, todos los creyentes, enfrentamos todo tipo de pruebas. Estas pruebas que enfrentamos debemos soportarlas como parte del proceso que quita toda impureza y nos prepara para el día en que nos encontremos con Cristo. Así como el oro se prueba con fuego para refinarlo, nuestra fe es purificada y fortalecida por medio de las pruebas, dificultades y situaciones que vivimos y que padecemos, para que seamos útiles para el servicio a Dios. Si pasamos la prueba, nuestra confianza en Dios será mucho más valiosa que el oro, porque el oro se puede destruir, pero nuestra confianza en Dios se halla firme cada día más. Gloria a Dios. Y en lugar de quejarnos porque sufrimos, debemos confiar en Dios, en que siempre nos dará su amor y fuerza. Demostrar valor y no tener temor, porque Jesús, nuestro Salvador, que sufrió por nosotros, no nos abandonará y nos protegerá toda la vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice el apóstol Pedro, manténganse firmes en la fe y sean fuertes, resistid. Y nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando enfrentemos sufrimientos. No debemos aislarnos ni alejarnos de los hermanos en Cristo, sino buscar el apoyo de ellos. Mantener la mirada siempre en Cristo y resistir al enemigo. Confiar siempre en Dios sin dudar y estar consciente de que otros seguidores de Cristo están sufriendo también como nosotros. Dios hará que todo vuelva a estar bien y que no dejemos nunca de confiar en Él. Esperar en Dios siempre. Ver los sufrimientos y los padecimientos como una oportunidad para crecer espiritualmente. Alimentarnos con su palabra, así podemos crecer y purificarnos, purificar nuestra vida y nuestro carácter. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Significa que la fe viene por oír la buena noticia acerca de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La fe va creciendo al escuchar la palabra de Dios, al oírla. Los cristianos debemos llevar a otros el mensaje de la buena noticia, el mensaje de salvación. Hay que explicar el Evangelio a los no creyentes. Tenemos que hablar de Cristo, proclamar el Evangelio a otros, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, allí donde estés. No nos preocupemos si responderán al mensaje o no, porque no conocemos el corazón de quien lo escucha, pero Dios sí, y Él toca corazones para que reciba el mensaje de salvación. Solo tenemos como cristianos que hablar de la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para acercarnos a Dios es necesario creer que existe primero. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nosotros si no hay fe. Y no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Hay que creer que Él existe y que premiará al que busque su presencia. Dios desea que su fe lo conduzca a una relación personal con Él. Dios nos asegura que todo lo que le buscan con sinceridad, con fe y con conocimiento de su palabra serán recompensados. Así que los que escuchen la buena noticia, el Evangelio de Cristo, son responsables por lo que escuchan. Deben abrir su corazón a Dios. Si tenemos fe, no hay lugar para la duda. Es tener paciencia en los momentos de dificultades. Es esperar en Dios en todo el tiempo y mantenernos firmes en la fe. Dios se agrada del que confía en Él. Jeremías, capítulo 17, versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra nos dice que hay que confiar. Es saber esperar en Dios, confiar en Dios, no importa el tiempo que esté esperando. Es estar decididos a seguir avanzando hacia la meta, caminando con fe y confianza. Y en ese caminar debemos orar, alabar a Dios, escudriñar su palabra y estar preparados para no ser vencidos por el enemigo. Al final podemos obtener la victoria, el premio, la salvación. Debemos mostrar la fe en nuestra manera de vivir
en nuestro carácter. Y Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si decimos que tenemos fe, debemos demostrarla con nuestras acciones. Debemos tener cambios en nuestra vida como cristianos. Nuestras acciones de amor y servicio a los demás son pruebas de nuestra fe en Cristo. Santiago en su palabra quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también la pongan en práctica. Es un compromiso que tenemos los cristianos, de amar y servir a otros. Esta es la prueba de la fe verdadera. La fe debe traducirse en acción, obrar en fe, actuar en fe y caminar en fe. La fe sin obras muere, y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don que Dios repartió a cada uno. Y Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y pregunto, ¿cómo demostramos la fe? Siendo agradecidos, número 1, dando gracias a Dios. Número 2, en la adoración a Dios. Número 3, en la santificación, apartados viviendo para el Señor. Número 4, perseverando en la oración. Número 5, en nuestro comportamiento como verdaderos cristianos. Debemos ser ejemplos de fe y ejemplos de confiar en Dios. En la relación con nuestros hermanos, en un amor fraternal, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Debemos vivir en fe, y es una característica de todo cristiano. Y así debemos saber que la fe proviene de Dios. Es el autor y consumidor de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es contraria a la duda. Si dudamos, no tenemos fe. La fe produce gozo, produce esperanza, produce paz, produce confianza. La fe es probada. La fe es personal. La fe verdadera permanece. ¿Y cómo puedo aumentar mi fe? Escudriñando las Escrituras, obedeciendo, constantes en la oración, desechando pensamientos negativos, palabras negativas, hablando palabras que edifiquen, hablando palabras de fe, no de queja. Tener una relación genuina con Dios y permanecer en la presencia de Dios. Los que escuchan esta palabra de Dios, los que escuchan este mensaje, estas reflexiones sobre la fe, se les exhorta a creer en Dios. Escuchen un momento. Ha llegado este momento oportuno para reflexionar y creer en Dios. Hoy es el día en que Dios puede salvarlo. Cristo te llama y te invita a recibirlo. Nueva vida te dará si crees en Él. Acércate a Dios. Es necesario creer que Él es eterno e inmutable y nunca cambia. Él es Dios, el de siempre y para siempre. Y Dios no dejará sin ayuda y socorro a los que se acercan a Él. Dios se deja hallar de los que le buscan de todo corazón. Acércate a Jesús con la certeza, convicción y confianza que Él te recibirá y te perdonará tu pecado si te arrepientes.
Repito, si has oído el mensaje de la palabra de Dios, solo tienes que creer en Dios. Cristo te llama y te invita a recibirlo, si aún no lo has hecho. Es una decisión personal. Recibir a Cristo es creer en Él e invitarlo a entrar en su vida, arrepintiéndose de su pecado, pidiendo perdón a Dios y cambiando la manera de vivir que tenía. Y pregunto, ¿quiere aceptar a Jesús como su Salvador? No esperes más para tomar esta decisión. Es una decisión personal. Si estás dispuesto a recibir a Jesús como Señor y Salvador, puedes expresar esta oración con todo su corazón allí en el lugar donde estás. Puedes repetir conmigo si lo deseas. Repita conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te pido que entres en mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Amén. Amén. Puedes hacer esta oración o puedes orar como te salga de tu corazón, pero lo más importante es que te acerques a Jesús. Ya no esperes más. Busca tu rostro, acércate a Jesús, confía en Él, que pongas tu confianza en Jesús. Él siempre estará contigo, siempre te dará la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Le invito a congregarse en la iglesia más cercana de su casa y en la iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia. También le invito para que se comunique con el pastor Juan Carlos Molina de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo. La dirección es 73 Fairmont Avenida. El lugar es Hyde Park, Massachusetts. Y los servicios son martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche. Y los domingos a las 9 de la mañana hasta las 11:30. Les habló la hermana Ana Castillo. Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones de Dios.